Un segundo y me avisan. Tú, tú. Ahí estamos. Ahí estamos, ok, ¿no? Sí, se ve perfecto. Bueno, bueno, ya gracias por la presentación y he escuchado las charlas maravillosas y muchos de ellos ya nos conocemos. Como ya les dije a Jorgelina y al equipo, no es que soy una experta en Lee, pero bueno, hay veces que las formas de presentación inicial de Lee tienen que ver con epilepsia y un poco era a ustedes traerles una información general desde el punto de vista médico de cómo nosotros vemos la epilepsia y sobre todo las epilepsias de difícil control. Cuando hablamos de síndrome de Lee, no me voy a detener porque esto ya habrán escuchado a lo largo de diferentes maneras y de diferentes miradas a lo largo de estas charlas, pero es el síndrome de Lee el síndrome clínico, uno de los síndromes clínicos más común de la enfermedad mitocondrial. Y que como lo explicó previamente la colega, es importante dividir el ADN mitocondrial y del asociado al nuclear y que claramente hay avances de las pruebas genéticas moleculares que han permitido una mejor comprensión de la genética y esas pruebas genéticas nos llevan a entender el fenotipo clínico, que eso es lo que se está tratando de lograr y en relación a esto tiene que ver con el avance de terapias orientadas a la causa y al gen, ¿no? Y como ustedes saben, la epilepsia es parte de las comorbilidades. La epilepsia en general en la población general, es una de las enfermedades neurológicas más prevalentes. Hay 60 millones de pacientes con epilepsia de diferentes tipos y sabemos que el 30 al 40% de estos pacientes va a tener epilepsia resistente a fármacos. Entonces, antes hablábamos de epilepsia refractaria, pero eso fue un término que fue cambiando y que se llama fármaco resistente, porque en realidad antes se pensaba que decir refractaria era que no funcionaba nada y que para qué íbamos a intentar seguir intentando otras terapias de medicación anticonvulsiva o antiepiléptica se cambió a medicación anticrisis, entonces eso van a encontrar también como en las definiciones nuevas, porque en realidad no estamos tratando la convulsión solamente o tratando la epilepsia, sino el síntoma que es la crisis. Y hubo cambios en las clasificaciones, que siempre les digo a los residentes y demás que están entrando en este camino, que hemos cambiado mucho estas clasificaciones de cómo se denominan, pero básicamente cuando hablo con las familias hablo de tres conceptos, que es epilepsias focales, epilepsias generalizadas y encefalopatías epilépticas. Dentro de estas generalizadas entra dentro de este grupo las epilepsias mioclónicas también, que ahora voy a decir un poquitito más. Cuando nosotros clasificamos y viene un paciente con un primer evento de crisis, que a veces sumado a otros síntomas como la hipotonía o el retraso del desarrollo puede ser un síntoma inicial de una enfermedad mitocondrial, tenemos este esquema en mente y dentro de esto las etiologías. Entonces, la etiología esto es de las nuevas clasificaciones que fuimos mejorando, de estructural, genética, infecciosa, metabólica e inmunitaria y desconocida. Y como saben, la resonancia del cerebro es una de los primeros elementos que tenemos que hacer para poder ubicarnos mejor desde el punto de vista etiológico para orientar el tratamiento y el pronóstico, ¿no? Nosotros para el I hay veces que lo ubicamos cuando no tenemos el diagnóstico todavía dentro de estructural o genética, si ya tenemos confirmación, pero a veces está entramos en este diagnóstico metabólico posible cuando todavía no tenemos una confirmación completa de todas las líneas de diagnóstico, ¿no? Y cuando hablamos de epilepsia, siento que no está en español, pero ¿cuáles son, digamos, cuando aparece esa actividad epiléptica en el electro y aparece la crisis, qué es lo que de dónde puede aparecer el problema? Y el problema, como ustedes
digamos, saben al menos para mitocondrial, hay un problema a nivel del gen, o sea, de genes que participan en circuitos que tienen que ver con la neurotransmisión. A nivel celular, eso obviamente que impactan a nivel funcional del sistema nervioso y eso tiene que ver con la conectividad y las redes de conexión neuronal. Y eso también tiene un impacto a su vez esa alteración genética y celular a nivel molecular y eso es lo que hace que aumenten esos neurotransmisores excitadores y bajen esos neurotransmisores inhibidores y por eso se produce la epilepsia, ¿no? En general, depende de la etiología, alguno de estos niveles es el que está más comprometido que otro. Y en la enfermedad mitocondrial les diría que varios de estos niveles, como ustedes ya saben, a nivel celular, a nivel molecular, con el aumento de ácido láctico, a nivel de la estructura y funcional, porque hay veces hay alteraciones de sustancia blanca también, ¿no? Pero bueno, ¿qué opciones tenemos para estos pacientes? Y las opciones es la medicación, una vez desarrollado una crisis, siempre empezamos con medicación anticrisis y que si eso no funciona, sabemos que tenemos que ir a mirar otras opciones, no tanto en el caso de mitocondrial, pero para otras epilepsias, en cirugía de epilepsia y en la neuromodulación, además de la dieta cetogénica, pero hay ahora en el mercado más de 20 drogas con algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para mitocondriales cuando no hay todavía un diagnóstico claro, como el ácido valproico, a veces que no favorece el control de las crisis y el control del tono tampoco, ¿no? Y esto le quería un poco mostrar que lo que nos está, este es un trabajo publicado en el 2022 en donde nos va a decir en un mapa de colores en qué estamos, en qué el mundo está mirando, en qué se está haciendo investigación. Y referido a tratamientos de epilepsia. Y van a ver que empieza a aparecer la genética como el tratamiento genético para como modificador de enfermedad muy chiquitito y está el cannabis, todas las otras drogas y aparece la neuromodulación como el estimulador del nervio vago y todavía se siguen trabajando en otras cosas que ya conocemos, que es la epidemiología, la incidencia y demás. Entonces todavía hay un marco de estudio que necesita y se necesitan los pacientes y se necesita también los diagnósticos genómicos para poder avanzar con tratamientos más personalizados. ¿Y por qué seguir buscando opciones cuando un paciente desarrolla estas formas de epilepsias más resistentes? Y porque sabemos que esas epilepsias, además de la condición de base, puede afectar su calidad cognitiva y social, su calidad de vida, y a su vez más adelante, si pueden, porque pueden haber presentaciones también en adultos, afectar su trabajo, su forma de formar familia, reducción de la expectativa de vida y con la aparición del SUDEP, que es la muerte súbita, con un aumento de su mortalidad, ¿no? Son estos temas muy difíciles de hablar con las familias y los pacientes. ¿Qué nos pasa con síndrome de Lee? En síndrome de Lee, asociado a mutaciones de DNA, la mitad de los pacientes se presentaron como crisis epilépticas, o sea que un poquito más de la mitad, no todos. Y lo más notorio de la revisión es que aparecieron crisis focales. Cuando nosotros decimos focales, no son las clásicas que ustedes, a veces los papás que no tienen nada de experiencia en esta área, piensan que va a ser una convulsión como en la tele, con mucho movimiento, con mucha afectación de todo su nivel, pero son crisis más chiquititas, con un componente motor, pero a veces no son tan aparatosas para que ustedes se hagan una idea. El electro en general de estos pacientes es patológico y van a ver que en los informes dice desorganizado, lento, y muchos tienen actividad de descargas epilépticas. Cuando decimos descargas, desde el punto de vista médico, no siempre quiere decir crisis, y eso es importante remarcarlo. Y en este grupo de pacientes se vieron muchos síntomas gastrointestinales asociados al grupo de epilepsia
que probablemente por ahí tenga que ver con las medicaciones vía oral, y la resonancia con una atrofia cerebral difusa o con anomalías de la corteza cerebral. Eso fue lo que más se asoció a este comportamiento, ¿no? ¿Y qué tipo de epilepsia? Porque, digamos, cuando yo hace ya 25 años que hago medicina, hace unos tantos menos neurología, y empezamos a estudiar para mitocondriales, era siempre las crisis mioclónicas, que son estas pequeñas sacudidas que hacen de las manos, los pies, o cefálicas o multifocales. Pero en realidad no siempre es lo que pasa en estos pacientes. Sí, puede ser el primer síntoma en la mitad de los pacientes. En adultos aparecen las convulsiones también, y en un 70% de los bebés, ¿no? Con fenotipos de enfermedad mitocondrial no tan típicos. Como les dije, las convulsiones focales motoras son las más frecuentes, y las crisis mioclónicas generalizadas, que es lo que más se habló, y yo les digo que también lo que más aprendí, aparece más en los síndromes asociados a una mutación de ADN mitocondrial, como el MERF, pero puede aparecer en otras, pero no siempre es lo clásico que pase, ¿no? El electropatológico en el 71% de los pacientes, y el electro que se llama con una respuesta fotoparoxística positiva, que es cuando se hace una estimulación lumínica con un flash, también fue positivo, sobre todo cuando hay pacientes con acidosis láctica o fenómenos de pseudo cerebros vasculares, como en el MELAS, ¿no? Entonces, esta epilepsia que puede aparecer en estos pacientes con LI, no solo, como estuvieron comentando y van a escuchar la clase de distonía, no solo es solo, sino que se acompaña de otras comorbilidades neurológicas, como el trastorno motor, el trastorno de movimientos anormales, sino las comorbilidades cognitivas y las comorbilidades psiquiátricas de la conducta, sobre todo en algunos pacientes, ¿no? Y si las cosas andan bien, o sea, si un paciente tiene una crisis, ya sea con enfermedad mitocondrial o sin, y se resuelve con alguna primera intervención terapéutica, o sea, seguimos con esa misma, no hay que preocuparse, hay que seguir con las mismas indicaciones, pero bueno, cuando las cosas no andan bien, no andan mal, es donde hay que tratar de apoyarse en los equipos de trabajo. Y siempre recordar que cuando, esto me gusta mostrarlo, no vi si ya lo mostraron antes, pero cuando estas condiciones se vuelven crónicos, o sea, yo me dedico a ver pacientes y familias con epilepsias de muy difícil control, en donde ya consultaron con varios médicos. em, Van a ver acá que estas son las necesidades cuando hablo de baja calidad de vida hacia la derecha y alta calidad de vida, ¿no? Que en realidad cuando estamos mal, estamos en este modo de sobrevivencia se llama, en donde hay crisis, hay estatus, hay infección, hay distrés respiratorio. Y a medida que yo puedo mejorar esta situación clínica, es cuando logro una mejor calidad de vida en ese contexto. Y esto es lo que hay que tener en mente cuando nos ponemos enfrente de estos pacientes, que muchas veces estamos en esta situación, y que necesitamos ir hacia esa mejoría, ¿no? ¿Qué hacer entonces cuando tenemos situaciones de un paciente que no podemos controlar estas crisis? Y como ya les dije, vienen mencionando, es encontrar equipos de salud que sepan de qué se trata lo que está atravesando. Hay veces que no sabemos de qué se trata y estamos en la búsqueda pero buscar los profesionales que más experiencia tengan, buscar el apoyo de las fundaciones, que ellos también saben con quién trabaja cada médico, a qué se dedica. Entender la situación clínica del paciente en ese contexto, o sea, si un paciente está desnutrido, si le falta, si está como muy débil desde su punto de vista clínico, avanzar con terapias para epilepsia más agresivas no puede ser siempre el mejor momento, entonces hay que buscar el mejor momento, ver qué opciones de tratamiento tenemos para ese paciente en esa condición. Y me tomo un minuto para
hablar de medicaciones de rescate, o sea, cuando viajan, cuando salen, las crisis es una situación imprevista y que nos avasallan en nuestro día que teníamos un poco más regulado. Y es importante conocer que, por suerte, ahora en el mercado argentino, sobre todo, hay diferentes opciones de medicaciones de rescate para crisis que duran más de 3, 5 minutos si esto sucede, y a veces esto es algo que puede pasar, ¿no? No me voy a detener a hablar específicamente de qué, pero puede ser un motivo de otra charla. Y siempre acompañar todo el tratamiento médico junto con las terapias, ¿no?, neurorehabilitadoras, más allá del tratamiento médico específico, ¿no? Entonces, lo más difícil, y ya para terminar, y dejo abierto a las preguntas, es la decisión, siempre digo, la decisión de actuar, ¿no? De tomar la decisión de conocer más, de ser valientes también para querer conocer más. Eso es muy personal para cada familia y para cada paciente. Y el resto que queda cuando uno toma la decisión de que quiere mejorar es la tenacidad de poder encontrar un equipo de trabajo, un equipo de médicos que los acompañe y los ayude a estar un poquito mejor. Así que por ahora eso es todo, y eso hizo honor a los minutos que me dieron para compartir con ustedes.